Hola y bienvenidos una vez más a mi canal. Este es uno de los videos más vistos del canal y un día un suscriptor me preguntó cómo hacer de este patrón un vestido y decidí hacerlo, es decir, usé la base de esta blusa para realizar un vestido. Para empezar, vamos al video principal que utilizaremos como primera parte, este video que ya está en mi canal y que también lo dejaré fijado en los comentarios. Vas a seguir las indicaciones de este tutorial y cuando estés haciendo el largo de tu blusa, regresas a este video, que sería la segunda parte. Obviamente, atención, no vamos a detenernos para hacer las borlas. Eso lo dejaremos para cuando tengamos el largo de nuestro vestido. Así que realiza la primera parte y nos vemos aquí para continuar con el vestido. Ya de regreso a esta segunda parte, te voy a mostrar que para la blusa tejí un total de 24 vueltas. Luego, continué y tejí 10 vueltas más. Y con estas vueltas, la blusa sobrepasa las caderas como puedes ver. En este momento haré los aumentos para convertirla en un vestido. Debes tejer hasta que la blusa te llegue por donde me llega a mí. Puede ser más o menos vueltas, todo depende de tu estatura. Una vez llegues al final de tus caderas, procederemos a marcar los lugares donde vamos a realizar nuestros aumentos. Yo marqué uno en ambos costados y justo en el centro en la parte trasera. Es decir, hice 3 aumentos. Puedes hacer más aumentos o menos aumentos, dependiendo de qué tan ancho lo desees, pero siempre colocándolos de una forma proporcional. Me gustaría darte una recomendación. Para decidir correctamente la cantidad de aumentos que debes colocar en tu prenda, termina de ver este video y observa cómo el vestido me queda a mí. Así podrás decidir de una manera más eficiente cuántos son los aumentos necesarios para tu vestido. También recuerda medirte el vestido cada 5 vueltas, así podrás verificar si te queda bien de ancho. A continuación te explico cómo hacer los aumentos correspondientes. Entonces, como pueden ver, acá vamos a iniciar una nueva fila y en ese mismo lugar yo voy a empezar a hacer mi aumento. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya hice mis 3 cadenetas para subir, tomo hilo y voy a hacer otra vareta. Entonces, acá tendríamos 2 varetas. Ahora voy a hacer 1, 2 puntos cadena y luego realizo 2 varetas juntas de nuevo. Ahora, para que sea un aumento, voy a hacer 1, 2 puntos cadena y en el mismo lugar voy a realizar 2 varetas. Entonces, yo supongo que en este punto ya hicieron la blusa, la parte de arriba, recientemente la hicieron y recordarán que en el medio los aumentos los hacíamos así. Específicamente en la vuelta número 3 nosotros hicimos este aumento y esto es lo que vamos a repetir, pero lo vamos a repetir solo una sola vez porque queremos hacer solo un aumento. Esto es en mi caso. Si ustedes quieren darle más versatilidad, más movimiento, pueden hacer más aumentos, pero en mi caso recuerden que yo marqué 1, 2 y 3 aumentos, ¿ok? Entonces esos son los aumentos que yo voy a hacer. Ahora hacemos 1, 2 puntos cadena, pasamos al otro motivo donde lo vamos a hacer un motivo normal, sin ningún tipo de aumento. Es decir, 2 varetas juntas separadas por 2 puntos cadena y 2 varetas juntas de nuevo. Hacemos 1, 2 para pasar al siguiente motivo. Entonces, ya saben, en esta primera fila lo que vamos a hacer es el primer paso de nuestro aumento. Obviamente vamos a tejer este motivo hasta llegar a la segunda marca donde yo regresaré con ustedes para mostrarles de nuevo cómo hacer el aumento. ¿Ok? Y acá estamos en la segunda marca y voy a repetir el paso que hicimos anteriormente. Hicimos 2 varetas. Déjame quitar esta marquita para que no moleste. Hicimos una vareta, vamos por la segunda, hacemos 1, 2, tomamos hilo y repetimos las 2 varetas juntas.
Hacemos 1, 2 puntos cadena y en el mismo lugar repetimos nuestras 2 varetas juntas. Y así de sencillo se hacen los aumentos. Así. Ahora vamos a hacer 1, 2 puntos cadena y pasar al siguiente motivo. En este motivo lo vamos a repetir tal cual, sin ninguna modificación, y vamos a repetir hasta que lleguemos a nuestra siguiente marca, donde vamos a repetir este mismo paso. Yo voy a dar toda la vuelta entera, obvio, repetir acá el aumento, dar la vuelta, y cuando llegue de nuevo acá a mi esquinita, regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso del aumento. Acá estoy al final de mi vuelta. Voy a hacer 1, 2 puntos cadena. Voy a unir mi hilo con esta esquinita. Voy a hacer acá. Así unimos. Luego voy acá. Voy a buscar ir al centro y acá voy a hacer 1, 2, 3. Entonces estoy acá en el centro de mi espacio donde hice los aumentos, y en ese espacio voy a hacer 2 varetas. Hacer 1, 2 y luego hago 2 varetas de nuevo. Así. Entonces ya tengo un motivo completo, es decir, como este. Ahora vamos a pasar a este segundo espacio y vamos a hacer de nuevo 1, 2 varetas, hago 1, 2 puntos cadena y de nuevo hago 1, 2 varetas. ¿Cuál es la diferencia? Es que ya estoy haciendo los motivos completos, solamente que en este espacio que divide a un motivo de otro motivo, no estoy haciendo 2 puntos cadena como lo hacemos acá, porque ese paso vendría en nuestra próxima vuelta. Así que esto es lo único que vamos a hacer diferente en esta parte donde hicimos nuestro aumento. ¿Ok? Y recuerden, vamos paso a paso. Es lo mismo que hicimos en la cuarta vuelta, si no me equivoco, de nuestra blusa. ¿Ok? Este lo hicimos en la tercera vuelta y este viene siendo nuestra cuarta vuelta. ¿Ok? Entonces ya hacemos 1, 2 puntos cadena y en este espacio vamos a repetir nuestro motivo normal, es decir, 2 varetas, 1, 2 y acá 2 varetas. Hacemos 1, 2, que es la división entre motivo y motivo, y repetimos en el siguiente. Y esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos a nuestro próximo aumento, que está por acá. Cuando llegue acá lo voy a repetir de nuevo para que lo vean por segunda vez. Y acá volvemos al segundo aumento y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer 2 varetas, 1, 2 puntos cadena y en el mismo lugar hacemos 2 varetas para crear nuestro motivo. Ahora, sin ningún tipo de cadeneta de separación, pasamos al segundo espacio y vamos a realizar el motivo que caracteriza a nuestra blusa, o en este caso ya va a ser nuestro vestido. Así. Ahora vamos a pasar, hacemos 1, 2 puntos cadena y pasamos al siguiente motivo donde vamos a tejer de forma normal, es decir, vamos a hacer nuestros motivos con sus 2 cadenetas de separación y 2 cadenetas de separación entre motivo y motivo. Así. Y esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos al próximo aumento, donde vamos a repetir lo mismo que les mostré anteriormente. Ok, vamos a repetirlo
y cuando lleguemos acá de nuevo les voy a mostrar el siguiente paso. Bienvenido a mi canal, donde te muestro cómo tejer prendas a crochet. Aunque encontrarás tutoriales completos, también si te haces miembro de mi canal, podrás disponer de patrones gráficos que te servirán de apoyo para complementar estos tutoriales. Es decir, si en algún momento del video consideras que no comprendes una vuelta o un paso, o simplemente mis recomendaciones en el video no fueron suficientes para explicar cómo tejer la prenda, los patrones gráficos son una opción muy visual y fácil de leer. Además, tendrás a tu disposición un video donde te explico cómo leer este tipo de patrones. Otra ventaja es que podrás descargar los patrones porque están en formato PDF para que puedas llevarlos a cualquier lugar que necesites. Encontrarás 3 niveles diferentes para miembros, pero no te preocupes, todos cuentan con el acceso a los patrones. Cada mes estaré actualizando los patrones disponibles en la carpeta de patrones gráficos en el Drive. Recuerda también que hacer de miembro no solo brinda todos los beneficios que lees en la descripción de la membresía, también podrás ayudarme a mantenerme como creador de contenido en esta plataforma. Así que muchas gracias de antemano. Ya llegamos al otro extremo y lo que vamos a hacer es unir e ir al centro, acá, donde vamos a hacer 1, 2, 3 puntos cadena para que simule nuestra primera vareta, y vamos a hacer en el mismo espacio una vareta, así. Hacemos 1, 2 y hacemos 2 varetas juntas para hacer nuestro motivo. Así. Ahora, esta vendría siendo la tercera vuelta de nuestro aumento. ¿Qué va a ser ahora diferente? Que vamos a hacer nuestro motivo y vamos a pasar a este otro espacio para hacer otro motivo, solo que vamos a hacer 1, 2 puntos cadena. Nuestro espacio respectivo. Hacemos 1, 2, 2 puntos cadena y vamos de nuevo acá para hacer nuestras 2 varetas. Y acá ya nació, creció y se hizo nuestros 2 motivos tal cual como están en este lado. ¿Ok? Así. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es 1, 2 puntos cadena y pasar de nuevo al motivo que tenemos a un lado y seguir tejiendo normal hasta llegar a nuestro próximo aumento, donde obviamente lo vamos a repetir para que ustedes lo vean por segunda vez. Y llegamos a nuestro segundo aumento. Acá vamos a tomar hilo y vamos a hacer una vareta en el primer espacio que vemos, así, 2 varetas, y vamos a hacer nuestro motivo completo, así. Ahora tenemos que pasar a este espacio para realizar otro motivo. Ahora, como les expliqué anteriormente, hacemos 2 puntos cadena y en este espacio hacemos el motivo como si nada. Así. Uno, 2. Hacemos 2 puntos cadena y continuamos repitiendo motivos como lo veníamos haciendo. Entonces, lo importante es que ya después de este punto, es decir, hicimos, aquí empezamos. Acá fue donde marcamos por primera vez. Acá hicimos nuestra primera fila de aumentos, nuestra segunda fila del aumento y la tercera para convertir nuestro motivo en un motivo normal común a los demás. Ok, ahora, ya en este punto ya no necesitamos hacer más aumentos según mi patrón. Si ustedes decidieron hacer 4 puntos de aumento, es decir, 4 marcas iniciales para aumentar, es diferente, pero siempre van a ser 3 filas
de aumento para poder llegar a tener dos motivos extra, o un motivo extra en este caso, igual a todos los demás. Entonces, ya voy a terminar de hacer la última vuelta del aumento que me queda, porque recuerden que yo hice 3 marcas, es decir, 3 aumentos. Voy a terminarlo y de resto lo único que me queda es tejer hasta encontrar o alcanzar el largo deseado. ¿Ok? En mi caso yo aún no sé qué tan largo lo quiero, entonces voy a ir tejiendo y lo voy a ir probando hasta decidir qué tan largo lo quiero. Entonces, ya saben, es súper sencillo transformar nuestra blusa en este vestido. ¿Ok? Voy a terminarlo y cuando lo tenga listo regreso con ustedes. Recuerden, no se preocupen, solo tienen que repetir en las marcas que hicimos las 3 filas, que en la blusa sería la tercera fila, cuarta fila y esta última en la quinta fila, donde nace un nuevo motivo y se ve igual a los demás sin ningún problema. ¿Ok? Entonces nos vemos cuando ya yo encuentre el largo deseado para que vean cómo me quedó. Así queda nuestro vestido. Realicé un total de 47 vueltas, incluyendo las vueltas de la primera parte, y luego tejí las borlas. Al final de este video podrás encontrar cómo tejerlas. Adicionalmente, en los bordes del cuello y la sisa realicé el punto picot, para darle un toque diferente a la prenda y diferenciarla de las blusas. Si necesitas saber cómo hacer este tipo de punto, déjalo escrito en los comentarios y te mostraré cómo hacerlo. Es muy fácil. Y sin más que agregar, no olvides suscribirte a mi canal, darle like y comentar cualquier duda que tengas acá abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial. Ahora lo que vamos a hacer acá es la parte baja donde vamos a hacer las bolitas y vamos a comenzar quizás en una de las esquinas, en uno de los lados. Vamos a hacer nuestro hilo deslizado justo acá entre motivo y motivo. Colocamos acá y colocamos nuestro hilo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, hacemos un sexto y lo vamos a marcar y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos cadena. Tomamos hilo y donde marcamos, es decir, en la sexta cadena, vamos a meter allí y vamos a hacer media vareta. Tomamos hilo y hacemos media vareta. Y esto lo vamos a repetir 5 veces. 3, 4 y 5. Cuando ya tengamos acá arriba 1, 2, 3, 4, 5 más el primero con el que empecé, vamos a tomar hilo y vamos a pasar este hilo por dentro y ahora no vamos a cerrar acá, vamos a ir acá abajo a este punto, no al punto donde hicimos nuestras medias varetas, sino al siguiente, ahí, y cerramos así. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, saltamos este motivo y cerramos acá con un punto bajo, así. Acomodamos nuestra bolita y así se va a ver. Voy a repetir acá. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos un sexto que marcamos. Hacemos 1, 2, 3. Tomamos hilo en el sexto. Hacemos media vareta. Media vareta. Media vareta. Media vareta. Tenemos 4, nos falta 1. Media vareta. Pasamos hilo, vamos acá, tomamos hilo, haciendo
punto enano para cerrar y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y pasamos a este siguiente espacio, acá, así, acomodamos nuestra bolita y así se va a ver. Y esto lo vamos a repetir en cada motivo que tenemos de nuestra blusa. Yo voy a ir adelantándolo, haciéndolo y les voy a mostrar cómo se ve.